Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todo el mundo, en particular para el sureste de la República Mexicana, para los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. En esta ocasión vamos a tratar el problema de la vivienda, porque todavía, a pesar de los esfuerzos del gobierno y a programas que han funcionado bastante bien a lo largo de los años, como el de Infonavit, que han permitido a cientos de miles de familias tener una casa en donde vivir, todavía hay millones de mexicanos que no tienen una propiedad donde puedan ellos desarrollarse de manera sana con su familia. Hay muchas viviendas todavía donde el piso es de tierra, donde las paredes son de cartón, los techos igualmente, y esto es algo que se tiene que abatir. Sin embargo, vamos a ir poco a poco viendo cómo funcionó este programa llamado Infonavit, y que se convirtió en un instituto independiente y que en su primera etapa, como muchas de las cosas que implementa el gobierno, estuvo rodeada de corrupción, y los únicos que obtuvieron realmente beneficios fueron los líderes sindicales y las empresas, así como los funcionarios del gobierno, que pues obtenían recursos extraordinarios fuera de la ley mediante el pedimento de alguna cantidad para poder asignar esos créditos. Y por ejemplo, los líderes sindicales pues se hicieron de decenas de viviendas a costa de los propios trabajadores, y para el trabajador era prácticamente imposible adquirir una casa para ellos y su familia. Pero sin embargo avanza el tiempo, y en una segunda etapa se logra rebasar esos esquemas con una medida sencilla. En lugar de que las empresas y los sindicatos pactaran y se les asignaran un cierto número de casas, se estableció en la ley que cada trabajador de manera individual podía acceder al crédito solamente cumpliendo los requisitos, pues, de tener un ingreso fijo mensual, de una cierta temporada vigente sus derechos, y con esa sola circunstancia, con esos requisitos cumplidos, podría obtener una vivienda de acuerdo a sus ingresos, obviamente. Las limitantes para esta etapa pues eran obvio que muchas viviendas se empezaron a construir por encima del valor que los trabajadores, o por lo menos la mayoría de ellos, podrían adquirir libremente. Sin embargo, fue una medida que permitió a decenas de miles de familias poder acceder a estos créditos y ya no depender de un líder sindical corrupto o de un funcionario corrupto. Luego viene una tercera etapa donde, como decíamos, dado que los créditos ya eran insuficientes porque por alguna extraña razón las viviendas empezaron cada vez a tener un valor superior, y los desarrolladores, en lugar de construir viviendas a la medida para la mayoría de los trabajadores, pues empezaron a construir otro tipo de viviendas, o por lo menos a asignarles un valor muy superior a lo que podían adquirir con su crédito Infonavit. La solución que dieron las autoridades, y que al parecer satisfizo a muchos de los pertenecientes al sector laboral, fue precisamente la facilitación de créditos a través de la banca u otras instituciones para dicho fin. Este esquema igual permitió complementar lo que el Infonavit daba de acuerdo a los ahorros del trabajador, más lo que la banca le podía facilitar, y de esa manera adquirir ya sea una vivienda acorde a su ingreso, o tal vez una vivienda aún mejor, porque todo el mundo quiere superarse, desde luego, y esta les dio esa oportunidad de adquirir viviendas de mayor precio. Otra tercera etapa que viene después de esta opción es que los créditos se volvieron insuficientes. En ese momento, dado que los trabajadores ya no pueden adquirir ni con lo que les otorga el Infonavit, ese monto, más lo que les otorga la banca privada, entonces se establece una política que permite al Infonavit dar créditos muy superiores a los que estaba dando anteriormente, que eran, si por decir algo usted tenía opción de 400,000 pesos, se elevaron hasta 800,000, 1,200,000 para adquirir pues una vivienda ya más o menos razonable,
para usted y su familia. En esta etapa, desde luego, se tuvieron mayores problemas porque muchos de los trabajadores no tenían los requisitos de ingreso para poder acceder a este tipo de vivienda. Y por un lado se dio este incremento al crédito, pero por el otro se dio una baja en los salarios. Esa pérdida de poder adquisitivo que se ha ido acumulando en los últimos 18 años, por ejemplo, solo por mencionar esta etapa, ha sido muy difícil para los trabajadores y les ha hecho prácticamente imposible acceder a los créditos para adquirir sus viviendas, ni siquiera por parte del Infonavit, puesto que no pueden demostrar que tienen los ingresos suficientes, aunque ahora haya presuntamente la disponibilidad de créditos mayores para poder comprarlas. Esto es respecto a lo que es el sector laboral. Para lo que es la vivienda media y para lo que es el sector de altos ingresos, pues ellos no atraviesan este tipo de problemas, porque las viviendas de Infonavit pues prácticamente las podrían adquirir de contado, y una vivienda de mayor jerarquía, de mayor nivel, con más servicios, en unas zonas mejor ubicadas, pues lo podrían acceder gracias a los créditos que podían obtener, porque su nivel de ingresos es mucho mayor y no tenían problema para adquirir esos créditos. Otro de los problemas que atravesaron los trabajadores fue que de manera subrepticia las constructoras violaban la ley, ahí sí, de manera corrupta, con algunos funcionarios federales, estatales y municipales, no importa. El caso es que se fueron construyendo cada vez en zonas más alejadas de las ciudades. ¿Sí? Cuando construyes una unidad habitacional fuera de la mancha urbana, el problema para los trabajadores crece porque su tiempo de traslado aumenta y pierden más horas vida al año por el mismo ingreso o por un ingreso menor, como estábamos diciendo, porque ha habido una disminución del poder adquisitivo real de los salarios. Entonces, aparte de eso, el costo del traslado fue también un factor para que muchas decenas, cientos, miles de casas se fueran quedando deshabitadas en zonas que se habían construido muy alejadas de las manchas urbanas, no solo en Villahermosa o en Cancún, en Playa del Carmen, o en Veracruz, o en la Ciudad de México, en cualquier gran urbe, sucedieron cosas similares, demasiado lejos, imposibles, tanto por tiempo como por el costo del transporte para una familia, para poder ir a las escuelas, para poder ir a sus empleos, a su trabajo. Les volvía incosteable vivir en ese lugar y se veían la necesidad pues de irse a rentar alguna vivienda cerca de sus fuentes de trabajo o cerca de los lugares de estudio de sus hijos. Otro problema que se enfrentan es que por el tiempo de traslado, como decíamos, y el costo oneroso, les era imposible después ni siquiera revender esas viviendas. Entonces se han vuelto elefantes blancos, muchos no terminaron de pagar sus créditos y generaron pues un problema para la institución que les estaba prestando, ya sea la bancaria, ya sea el crédito de Infonavit. No obstante, a pesar de esas dificultades, podemos considerar que esta es una de las pocas políticas públicas que han funcionado con sus altibajas, como lo estamos comentando, en favor de miles y miles de familias. Este modelo es posible que se aplique en otras áreas, por ejemplo el de la educación, el del emprendimiento, donde se han hecho algunos intentos, pero muy poco estructurados, mal dirigidos y peor aplicados. Esa sería una de las grandes cosas que podrían hacer, por ejemplo, los ahora candidatos a los distintos puestos de elección popular, desde el Poder Ejecutivo Federal a los poderes ejecutivos estatales o los poderes legislativos de la Federación y el Estado, así como de los municipios. Es implementar políticas que realmente ayuden, porque la gente, como lo vemos en la cuestión de la vivienda, no pide que le regalen las casas, no quieren dádivas, lo que necesitan es la oportunidad para acceder a los créditos, para tener su vivienda, para poder trabajar, para poder seguir estudiando. No necesita que le regalen nada. La gente en México le gusta trabajar y le gusta pagar sus deudas, pero tampoco podemos caer en los actos de corrupción convencionados de construir centros de vivienda alejados de los centros urbanos que hacen imposible que los habiten.
Bien, ojalá y tengan oídos los que tengan que oír, y ustedes como electores también mediten y piensen por quién van a votar en este proceso electoral el próximo 1 de julio, porque votar por los mismos es votar por los errores de siempre. Así que si tienen la opción de votar por un cambio, pues elijan un cambio. Yo creo que esa es la mejor para ustedes y sus familias, así como para el país entero. Muchas gracias, los esperamos en nuestras redes sociales, en Total Sapiens, tanto en el Facebook como en YouTube, y como Sapiens Total, S mayúscula, T mayúscula, en el Twitter, y a través de nuestro correo electrónico en el totalsapiens@gmail.com, o pueden visitarnos en nuestro sitio www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.